Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Para ser, digamos, base de la discusión que vamos a presentar el día de hoy, voy a comenzar con leyendo completa e íntegramente el comunicado del despacho de la presidenta de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, firmado, por supuesto, por Juan Guaidó. Este comunicado fue emitido el día de hoy, 29 de mayo del 2019. Al pueblo venezolano, la Fuerza Armada y la comunidad internacional. Ha concluido el encuentro de mediación a la que asistimos por invitación del gobierno del Reino de Noruega en Oslo. Hemos ratificado nuestra ruta, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres como vía para solucionar la tragedia que hoy sufre nuestra Venezuela. Este encuentro finalizó sin acuerdo. Hemos insistido que la mediación será útil para Venezuela siempre que existan elementos que permitan avanzar en pro de una verdadera solución. Por lo tanto, nos mantenemos en la lucha hasta resolver la crisis que padecemos los venezolanos. El proceso que, por tanto, no detiene los esfuerzos en todos los ámbitos constitucionales. Estamos seguros que en defensa de esa voluntad mayoritaria y soberana coincidimos ampliamente los factores democráticos del país, la Fuerza Armada Nacional y la comunidad internacional. Continúo con esta nota, con este comunicado oficial emitido por la presidencia de la República de Venezuela, por Juan Guaidó, diciendo que agradecemos al gobierno de Noruega su voluntad en contribuir con una solución al caos que sufre nuestro país. Estamos dispuestos a continuar junto a ellos, tal y como lo venimos haciendo con el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en la búsqueda de la solución tantas veces expuesta. A la Fuerza Armada Nacional le reiteramos que nuestro planteamiento para solucionar la grave crisis y el sufrimiento de nuestro país se basa en restituir el mensaje directo, por supuesto, a la Guardia Nacional. Dice este comunicado, se trata de restituir el orden constitucional y lograr que los venezolanos puedan decidir su destino en elecciones libres, observables y verificables, tal y como dicta la Constitución Nacional. Hacemos un llamado a todos los sectores del país a contribuir en el cumplimiento de este objetivo y en la construcción de las garantías necesarias. Termina este comunicado de la siguiente manera: la comunidad internacional y a nuestros aliados seguiremos unidos para lograr una solución en nuestra Venezuela. Sabemos que esta iniciativa de Noruega ha sido uno de los múltiples esfuerzos que se han procurado para alcanzar una salida urgente y efectiva a la crisis venezolana, apoyo que los venezolanos agradecemos y correspondemos. Seguiremos avanzando hasta lograr la libertad y la solución a la grave crisis que vive nuestro pueblo. En Caracas, a los 29 días del mes de mayo del 2019. Voy a arrancar con esta pregunta para todos ustedes. ¿Creen que este proceso de mediación, de negociación que se llevó a cabo durante las 2 últimas semanas en Noruega y previamente tuvo su epicentro en Cuba, porque ya fue expuesta esta información y confirmada por Voice of America, ayer se los decía, creen que fue una pérdida de tiempo? ¿Creen que era un recurso que tenía que adelantarse, que tenía que llevarse a cabo para poder pasar a la tercera y última fase? Son preguntas que quiero hacer, o es la primera pregunta que quiero hacer para arrancar el debate del día de hoy. ¿Cuáles fueron las implicaciones? Y si en efecto creemos que esto fue una pérdida de tiempo o fue una etapa que había que cumplirse. Fíjense que lo estoy diciendo en pasado, no lo digo ni en presente, ni lo digo en futuro, porque ya les puedo adelantar, por lo menos por mi cuenta, considero que lo que pudimos conocer el día de hoy, vamos a hablar de detalles en torno a esta conversación, a esta negociación, a esta mesa de trabajo a través de la mediación de Noruega, pues indican lo que todos habíamos dicho desde el principio. No esperábamos que se resolviera esto de un plumazo, que llegara el régimen de Maduro a decir, bueno, pues sí, Maduro renuncia, vamos a unas elecciones controladas por la comunidad internacional, vamos a liberar a todos los presos políticos, vamos a habilitar a todos los políticos y partidos políticos que han sido inhabilitados, etcétera, etcétera. Una gran larga lista de etcéteras que estarían implicadas en este tema. Sabíamos que esto creíamos que esto no iba a ocurrir. Sin embargo, insisto en la pregunta, aún sabiendo o creyendo que esto no se iba a cumplir,
¿Estas conversaciones fueron necesarias o totalmente una pérdida de tiempo? Así que ya saben todos, bienvenidos por ahí a opinar. Por ahí Nikita dice, por supuesto que fue una pérdida de tiempo. Muchísimas gracias a todos los que están conectados en este momento. Veo que muchísima gente está con nosotros a través del Instagram y también del Facebook Live. Pablo dice, estamos en emergencia en un nivel general de caos. También Juan nos dice, Vladimir, tienes que decir firmado por nuestro presidente. Gracias por la corrección, Juan. Firmado por nuestro presidente Juan Guaidó. Muy buena acotación. Torres nos dice, esperándote para ver tu resumen de hoy. Bueno, y sí va a ser un resumen. Pablo dice, saludos amigo, gracias por estar allí trayendo buenas informaciones y tus acertados comentarios a los venezolanos. Estamos sin esperanzas de tener libertad y democracia. Creemos que nos defraudan otra vez. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Por ahí nos dice Nancy, por allí hay una frase buena, si no sirvió Noruega, que sea como Noriega. No la había escuchado, pero buenísimo que la hayas traído digamos, a la mesa del día de hoy. La gente de diseño interior, Otto dice, caballero, es necesario hacer todo por buscar la salida de Maduro. Ya superada esa etapa, vamos por la ayuda humanitaria y la intervención de la coalición internacional. ¡Viva nuestro presidente Guaidó! También nos dice, creo que Oscar Vicentelli, no estoy seguro, dice Okvik Leal, dice una total pérdida de tiempo. Juan nos dice, por ejemplo, no fue una pérdida de tiempo, Maduro quedó más presionado. Mele dice, son necesarias para saber en dónde siguen parados los del régimen y confirmar sus malas intenciones. John dice, fue necesario para agotar todas las opciones y que luego no se diga o que no diga el pueblo ni el mundo que Guaidó no buscó otras opciones antes de la violencia. Nos dice R. Tavares, dice, ¿quién perdió más? Fue, refiriéndose a Maduro, como el burro, y coincido con usted, es decir, y voy a ahora sí acomodar la cámara para estar conectados a través de una sola vía. Sin duda, no fue una pérdida de tiempo. ¿Por qué no fue una pérdida de tiempo? Porque no nos detuvimos en el trabajo que hemos adelantado para salir de la usurpación. Y no quiero ser triunfalista, por supuesto no lo soy. Aún seguimos bajo el yugo de la tiranía, del régimen, del Estado criminal que no sé si decir comanda Maduro, comanda una camarilla, una cúpula, unos altos jerarcas del chavismo en Venezuela. Sin embargo, la coalición, ya no digo oposición, creo que es un error seguir llamando a nuestros políticos y a nuestros representantes como opositores. Ya no somos opositores, somos mayoría en Venezuela y es una coalición liderada por el presidente Guaidó. La coalición liderada por el presidente Guaidó. Muchos argumentos se presentaron en contra de los miembros de esta coalición, especialmente hablando de Stalin González y también, por supuesto, del rector Vicente Díaz. Sin embargo, lo que sí hay que destacar es que a diferencia del pasado, como lo comentaba incluso esta mañana en el programa con Sergio Novelli, a diferencia del pasado, aquí la realidad es totalmente distinta en función a las fuerzas que están en conflicto y también en función a la postura que ha, digamos, que ha impreso, que ha establecido Juan Guaidó. Cesa de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Con esa Ave María se presentaron en Oslo y dijeron, pues muy bien, vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo sería, Maduro renuncia, viene una persona a ocupar el cargo de la presidencia temporal, se va a un proceso de elecciones lo más rápido posible, pero previo a ello se liberan todos los presos políticos, se desarticulan los colectivos y por supuesto el tema de los partidos políticos y de los políticos inhabilitados. ¿Qué dijo el régimen? Pues sencillamente dijo que ellos no iban a permitir, era algo que se esperaba. No nos imaginamos a un Jorge Rodríguez, a un Héctor Rodríguez diciendo que sí, que no hay ningún problema, que van a entregar porque saben cuáles son las consecuencias de hecho. Entonces, me pregunto, y ya incorporo sus comentarios, si en efecto se terminó la segunda etapa. Espero que se haya terminado, no sé si todavía se mantenga, pero habíamos comentado acá hace 4 meses, ayer también lo dije, que el escenario que se manejaba digamos, sobre todo en torno al poder internacional, era un escenario a 3 etapas. La primera etapa, alzamiento, levantamiento, golpe militar, lo que ustedes quieran denominar. Pero el hecho es una acción militar en concreto para deponer al tirano Maduro.
Punto. Ese era el primer elemento, la primera etapa o el escenario ideal. ¿Por qué? Porque era, se cortaba de raíz el problema, era mucho más rápido, se podía entrar en un proceso de transición también mucho más veloz, etcétera, etcétera. Pero esto no ocurrió. De hecho, ni la ley de amnistía ni los 15 puntos de acuerdo previo para poder presionar a Maduro funcionaron. La segunda etapa es esta que estamos viviendo ahora, que es justamente la etapa electoral. ¿Cómo hacer para que a través de las figuras que hoy día representan el chavismo se llegue a un acuerdo para sacar del poder, cosa muy difícil y ya lo acabamos de ver con el resultado de la conversación en Noruega, pero sacar del poder al Estado criminal y permitirle la participación al chavismo, que aún sigue siendo parte de la élite que soporta ese poder, con todos los bemoles que podamos agregar. O sea, aquí no nos vamos a poner a discutir si se debe o si no se debe. Era una segunda etapa, se procuraba que este proceso de elección se llevara a través de el liderazgo, la organización y la ejecución por parte de organismos internacionales como la ONU. Y pues al no llegar hasta ese punto, obvio, una conversación de un mes difícilmente se llega, pero nosotros no podemos seguir esperando. Los venezolanos no pueden seguir esperando. El propio Juan Guaidó lo dijo ayer, nuestro presidente de la Asamblea Nacional. El pueblo de Venezuela no puede seguir esperando, porque está en la peor situación hasta el momento. Entonces, ante esa realidad, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿será entonces que esta segunda etapa propuesta por la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, porque para los que no lo crean, Estados Unidos también manejó esta segunda etapa, ¿será que ya se cumplió sin acuerdo y ahora van a intentarlo de nuevo en esta segunda etapa, o van a ir ya a la tercera etapa, que tiene que ver en concreto con la coalición militar internacional, 187-11, TIAR o como lo querramos llamar? Es una pregunta que les lanzo al aire para que puedan participar con todos nosotros. Ahora voy con el Facebook. Un poco más abajo vamos a ver, Ivonne nos saluda, Lina Escobar también dice feliz tarde familia latinoamericana, me encanta la canción, bueno, justamente al principio. Vamos a ver, Atenaida dice, nos saluda desde España, dice me encanta ver tu programa, muchísimas gracias. Voy directo al material, al contenido. Por ahí Claudia también nos saluda desde Bolivia. Voy un poco más acá, Marilyn Figueroa nos saluda también y dice, bueno, ya refiriéndose a mi salud. Voy un poco más abajo, Álvaro Frankis dice, era una etapa que tenía que pasar para que no digan que Guaidó no agotó todas las opciones. Marilyn Figueroa dice, creo que es un recurso para poder decir que hizo todo lo que se podía hacer por la vía pacífica. Lili Vale dice, la Federica de la Unión Europea es socialista, pero así que estaban todos los socialistas, ya se quema esa etapa. Y de hecho, Lili, vamos a hablar de Federica Mogherini en unos minutos, porque hay acciones en concreto por parte de la Unión Europea. Sigo más adelante, Tenaida Sánchez dice, yo pienso que fue positivo porque pudieron oír todo lo que está viviendo nuestro país, y también Guaidó estuvo firme, cero o como debe ser. Lili dice, Guaidó representa la democracia y era necesario ir a todo. Y ahora ya les queda lo último. Luis Fernández también nos saluda y dice, está bien que Juan haya ido a Noruega para que no digan. Ernesto también dice, nada de eso. Leo dice, estrategias y vamos muy bien, lo más seguro es que se aplique el 187. Samuel también dice que hay que aplicar el 187 ya. Por ahí Carolina María Virgilio también con nosotros, un abrazo para ti. Nos saludan desde Sydney en Australia. También nos comenta Juan, no se perdió tiempo, excelente estrategia de nuestro presidente Juan Guaidó. Nos saludan desde Panamá. Nos dice Marjorie, para la tercera etapa, presidente, a ver, un poco más arriba para no dejar a nadie por fuera. Jonathan dice, el presidente Guaidó está agotando todas las opciones diplomáticas y todo se centra en el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No hay otra opción. Diseño dice, así es una coalición y la minoría son ellos, los maduristas y ladrones. También nos dice, excelente coalición liderada por nuestro presidente Juan Guaidó.
Guaidó. Muchísimas gracias, nos dice Juan. No fue pérdida de tiempo, Maduro tendrá que ceder. Estamos al punto del cese de la usurpación. Nos pregunta Celis, dice, el 3 de junio justamente vamos a hablar de ese tema. Se reunirá el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto. Nuevamente, ¿qué pasará? Justamente en Nueva York se va a reunir el Grupo de Lima con el Grupo de Contacto. Ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, la delegación democrática, la coalición liderada por Guaidó, planteó elecciones sin Maduro en la presidencia y cuanto antes. Los rojos, por supuesto, y esta nota la tomo de Nelson Bocaranda, no aceptaron y se trabó el juego. Yo no sé si se trancó el juego, yo creo que el juego terminó. No estamos a este punto para destrabar un juego de negociación. Ellos, o mejor dicho, nosotros estamos llevando la delantera. Tenemos prácticamente un pie dentro del poder y tenemos a esta gente prácticamente en la puerta a punto de dejar el poder. Ahora, que no es sencillo, no es sencillo, pero no podemos de ninguna manera seguir aguantando el tiempo, porque también una estrategia del régimen pudiera ser: no apruebo, digo que no al principio, pero digo que manifiesto mi interés de mantenerme en conversaciones y alargo las negociaciones como ese tiempo elástico de la política que yo les he comentado durante tanto tiempo. El hecho es que no hay acuerdo y Guaidó, algo que me parece sumamente importante, reitera su voluntad de continuar con la mediación, pero con las 3 condiciones que ustedes conocen. Es decir, no está dispuesto a negociar ninguna. Para poder llegar a una etapa electoral tiene que haber el cese de la transición, y es algo que nos daba mucho miedo, porque algunas personas decían: ¿será que entonces se saltaron el cese de la usurpación? ¿Se saltaron el gobierno de transición y se van directo a la tercera, que son las elecciones libres? No tendría ningún sentido unas elecciones bajo el esquema del Estado criminal en Venezuela. Pues no, Guaidó ha reiterado: nosotros negociamos siempre y cuando la negociación sea cómo sale esta gente del poder y cómo vamos a un proceso de de convertir a nuestro país. Primero, darle la libertad al país. Y segundo, pues convertir al país en un país verdaderamente democrático. Por supuesto, Noruega adelantó múltiples esfuerzos para alcanzar una salida urgente y además efectiva a la crisis venezolana. El propio gobierno de Noruega, del Reino de Noruega, emitió un comunicado bien completo refiriéndose a ambas partes, por supuesto tratando y pidiendo que se maneje el tema con la mayor delicadeza posible, pero es imposible, porque ante una crisis como la que se vive hoy día, pues obviamente era imposible callar qué era lo que se pretendía. Mientras tanto, el régimen, porque esto también es importante, así como nosotros avanzamos, y ayer y hoy en la mañana lo comentaba también con Sergio, mientras nosotros avanzamos, el régimen también avanza, o por lo menos trata de permanecer el mayor tiempo posible en el poder, a través de distintas vías. Se me parece mucho a la FARC en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque mientras ellos tenían a sus jerarcas del chavismo en Noruega, el régimen se encargaba de probar un lanzacohetes de origen ruso que utiliza munición de racimo, y les voy a explicar en qué consiste esta munición de racimo en algunos minutos. Se trata del lanzacohetes BM-30 Smerch, que consta de misiles de 800 kilogramos de calibre .300 milímetros, de alcance de 90 kilómetros y con una munición de racimo que tiene alto explosivo, fragmentaria y termobárica. ¿Qué ocurre? Es un arma que puede infligir mucho daño a quienes, por supuesto, les llega la explosión, y vemos con muchísima preocupación cómo el régimen de Maduro, yo no sé si trata de disuadir, si está haciendo prácticas de guerra, preparándose para lo que pudiera venir, o si no sé, prácticamente está tratando de persuadir a la oposición, mejor dicho, corrijo, yo soy el primero que comete el error, persuadir a la coalición liderada por el presidente Guaidó para que no intente solicitar el TIAR o el 18711, o que sencillamente no intente el apoyo por vía militar. Pero no solamente allí, como las FARC en Colombia, a partir de su acuerdo de paz, que tienen una rama militar terrorista, tienen otra rama legal, etcétera. Bueno,
el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, el inconstitucional, el ilegítimo, ha decidido allanar, y ayer lo comentábamos acá en el programa también, la inmunidad parlamentaria del diputado Rafael Guzmán. Con él ya son 15 los legisladores desaforados luego del 30 de abril. Esta gente no se detiene, o sea, mientras que estamos en un proceso de negociación, supuestamente, ellos avanzan militarmente, ellos avanzan desincorporando a todas aquellas personas que forman parte del único poder legalmente constituido en Venezuela. Mientras tanto, el Grupo de Lima, como lo habían comentado hace unos minutos, se reunirá con el Grupo Internacional de Contacto, mejor dicho, lo comento como es. El Grupo de Contacto vendrá a los Estados Unidos y en Nueva York se reunirá con el Grupo de Lima este próximo 3 de junio y discutirán exclusivamente el tema venezolano en una nueva oportunidad. Incorporo comentarios para luego... termino con el tema de Federica Mogherini, pues ella también estará, que es la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, estará en esta reunión acá en Nueva York, en los Estados Unidos, el 3 de junio. Incorporo comentarios. Argenis Capriles dice, ya si la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. Juan Miguel Espinosa dice, tenía que convencer a los socialistas también, ya todas las opciones se gastaron, ahora viene la tercera etapa legalmente. Joel Ortiz Frías dice, amigo, te lo dije ayer, el diálogo debía pasar para que no se dijera que Guaidó quiere muertos. Mariela Grillet dice, viene el lobo, jaja, así está el cuento de nunca acabar. Rafael Santeliz dice, no podía existir ningún tipo de acuerdo por una razón lógica. La oposición no puede, no debe negociar nada que no sea la salida del usurpador. Para continuar con el gobierno de transición es la única opción. Así es y así será. Yo confío en Guaidó y en su proyecto. Juan Miguel dice, estamos tan acostumbrados a ver gente mala en diálogo con la dictadura que no podemos creer que los representantes del presidente Guaidó tienen firmes sus condiciones. Vilma Bradley dice, esperemos que Guaidó no se desvía. Bueno, hasta ahora no lo ha hecho. El mejor ejemplo ha sido esta prueba de fuego que significaron estas conversaciones en Noruega. Ya pensamos que estaba todo perdido. Bueno, resulta que se aparece el presidente Guaidó y además todo su equipo diciendo, y señores, aquí no hubo acuerdo y no hubo acuerdo porque aquí la única manera de llegar a un acuerdo es que haya el cese de la usurpación. Esta gente no lo aceptó, nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de punto intermedio, así que nos vamos de la mesa. Continuó más adelante, esperamos que Guaidó no se desvíe, elecciones con gente del chavismo, es inaceptable. Leo León dice, Estados Unidos no juega carrito, ya tiene todo definido. Vilma dice, ese elefante de Maduro está simplemente preparándose para la guerra. Ernesto Bates dice, el caso de Oslo, ¿cuánto tiempo duraron las negociaciones con la FARC? Es una forma de ganar tiempo, hay que cortar por lo sano. Qué buen punto el que nos comparte Ernesto, y te lo puedo decir. Con la FARC se tardaron 4 años en negociar. Por supuesto, la naturaleza es distinta, la realidad es distinta, pero el fin para el Estado criminal en Venezuela es el mismo. Si es por ello, se pueden sentar 4 años más a negociar que sí te doy, que no te doy, que sí te suelto, que no te suelto, y allí se mantienen en el poder, porque en efecto están controlando el poder aún. Entonces, por eso es que es tan importante seguir avanzando, no quedarnos en la etapa 2, sino seguir avanzando hacia la tercera etapa. Lili Valle dice, ¿y qué de los portaaviones? ¿Sabes algo? Aún no tengo información concreta. Ameris dice, ¿por qué es tan difícil sacar a un dictador sometiendo inocentes? Bueno, porque son 20 años estableciendo una estructura represora para evitar que cualquiera que lo intente, pues logre su acometida. Así que no es nada sencillo, pero sí se puede. Meli dice, está muy bien visto que el presidente Guaidó se pronunció de inmediato, eso es correcto, confirmando que no se le llegó a ningún acuerdo, Así no se le sigue el juego al régimen cuando venga a decir lo contrario. Totalmente de acuerdo contigo, gracias por tu comentario. Jonathan dice, no dudemos jamás del presidente Guaidó, él ha sido bien claro y está en sintonía completa con la gran mayoría de los venezolanos. Meli dice, así se confirma que el presidente Guaidó está claro y firme en la línea a seguir. En primer lugar, el cese de la usurpación. Parutay dice, el diálogo en Noruega erosionó su credibilidad, no ha debido hacerlo. Bueno, pudo haberse visto afectado, no sé qué tanto porcentaje pudo haber influido
esta conversación o este diálogo en Noruega, pero lo que sí te digo es que la declaración justamente la confirmación del presidente Guaidó el mismo día de hoy seguramente sube nuevamente la esperanza, y no solamente la esperanza sino la credibilidad hacia su persona y hacia la coalición liderada por Guaidó. Muy poco más abajo nos dice Nancy, es triste si pasa más tiempo en eso. Siempre lo dije, desde enero el pueblo no tiene tiempo. Luis Fernández nos dice desde el Facebook Live, por cierto, gracias por compartir el programa. Aquellos que se están conectando en este momento, les invito también a apoyarnos de esa manera. Van a la parte inferior izquierda y le dan compartir. Luis Fernández dice, los noruegos que se queden tranquilos y que no traten de oxigenar al régimen dándoles rienda de alargar las conversaciones y ellos seguir acabando con lo poco que nos queda. Gracias, Vladimir, por apoyarnos a través de tu programa. Dios te bendiga desde Caracas. Igual para ti, Luis. Ana Sorrentino dice, saludos desde Chile. Tengo plena confianza en mi presidente Guaidó, seremos libres y en Venezuela no hay tiempo. Atenaida Sánchez dice, no es un dictador, y lo dejó allí entre puntos suspensivos. Vamos a ver si nos los comenta ahora. No es sacar un dictador solamente, son 5 gobiernos, dice Ivonne Aristigueta. River OFS también está con nosotros. Bueno, sigo adelante. Mientras tanto, algo que me pareció también interesante es que Lester Toledo, los que no conocen a Lester Toledo, diputado de la Asamblea, también en el exilio para variar, es el coordinador internacional para la ayuda humanitaria en Venezuela. Es el que está coordinando globalmente esta ayuda humanitaria. Es quien ha liderado el ingreso de al menos 800 toneladas de alimentos y de medicina en los últimos 3 meses. Bueno, Lester Toledo está acá en Estados Unidos y fue a Washington, D.C. y se reunió con miembros del equipo de Trump, con miembros del Congreso, pero también con, entre otras personas, con Gustavo Tarre, con Gustavo Marcano y con Carlos Vecchio. Algo que me llama poderosamente la atención es que una figura con tan alto perfil como justamente, por ahí creo que tuve problemas con el monitor en el caso del Instagram, así que les pido disculpas, vamos a ver si funciona ahora. Que me llama la atención de una figura tan importante para la coalición de Guaidó. Me llama la atención que haya dicho, y cito textualmente, que hay que tomar los puertos y aeropuertos para hacer llegar la ayuda humanitaria, que no basta con lo que se está haciendo casi que por vía contrabando, sino más bien hay que ir a un paso más allá y por supuesto ir a tomar los puertos y aeropuertos. Insisto, siento que cada vez estamos más cerca de la tercera etapa, que es la etapa que por supuesto a la cual le ha huido buena parte de la comunidad internacional y buena parte de los venezolanos, pero que pareciera ser inevitable. Celi Sabatino dice, no es un dictador, gracias por la corrección, me equivoqué allí, es un estado criminal. Un dictador es el que, dictado por una sola persona, un estado criminal es un conglomerado de ramas criminales, gracias por la corrección. Mao Monsalve dice, hay que acudir a las reuniones, hay que seguir recabando pruebas de las posiciones oficiales del régimen ante terceros. Apenas ahora que estoy leyendo los comentarios, también otro nos saluda desde Argentina. Tengamos fe en Dios, la libertad está por llegar. Voy ahora al Facebook Live. Yaritza Alvarado nos dice, no creo que haya país coherente en el mundo que no crea que ya la intervención americana es nuestra única opción. Por ahí nos dice José Caballo, Vladimir, esas partes son puro bla bla bla. Nos saludan también, creo que aquí tenemos a nuestra queridísima Arsenia Prieto. Del Valle dice, vamos Venezuela, sumemos, aportemos, propongamos, sí, pero vamos, sí se puede. Paredes Ledesma dice que se apure Guaidó. Acá en Chile está haciendo mucho frío, nos queremos regresar. Apúrate, Guaidó. Continuando con este tema, y voy a cerrar con este tuit con el que particularmente no estoy de acuerdo. Luis Vicente León escribió más temprano en sus redes, cuando se conoció el resultado de esta supuesta negociación, de esta mediación por parte de Noruega, escribió lo siguiente: ¿va a entregar la revolución el gobierno a Guaidó antes de una elección? Absolutamente no. ¿Va la oposición a aceptar una elección controlada por la revolución? Absolutamente no. Desde ese par de límites imposibles se comienza a negociar hasta el intermedio. Yo le quiero responder a Luis Vicente León diciéndole lo siguiente: nosotros no tenemos nada que negociar.
Esta gente tiene que salir del poder, sí o sí. Y ellos tienen que decidir si salen por la vía pacífica, esa sería la única negociación, por la vía pacífica, renunciando y entregando el poder y sometiéndose a la justicia, cosa que no creemos que vaya a ocurrir, o por la vía violenta. Hay un legítimo derecho, como lo comentaba un poco más temprano, que tenemos a rescatar nuestro país. Venezuela ha sido prácticamente incorporada al TIAR, que es este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Tenemos a la Constitución que valida nuestra solicitud, aunque pues a partir de los diputados que tuvieron que salir del país o que llegaron a algunas embajadas o consulados en Venezuela y aquellos que se han llevado detenidos, no tenemos las 2/3 partes que necesitamos para la aplicación del 187, pero el TIAR sí. Y más allá del TIAR, del 187 o de cualquier tema normativo, tenemos un secuestro por parte de un Estado criminal. Entonces, a diferencia de lo que opina Luis Vicente León, nosotros no podemos llegar a un punto intermedio, además porque el régimen no tiene gente. El régimen hoy día se sostiene única y escuálidamente, porque esa palabra sí sería correcta para hablar del régimen hoy día, única y escuálidamente de las migajas que representa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ha implosionado, que está pasando aceite, para hablar en criollo, y que dentro de todo el drama que se vive allá, porque tampoco hay medicina, porque tampoco hay alimento, porque no crean que toda la Fuerza Armada está muy bien, no crean que los sargentos, que los tenientes, no, que todos ellos están muy bien, no, la gente está pasando trabajo y solo una cúpula es la que los mantiene bajo el miedo y bajo el terror, además de los grupos de inteligencia cubanos, aunque el canciller cubano se haya atrevido a decir que en Venezuela no hay inteligencia ni hay un solo militar cubano, cuando hasta el propio Ramiro Valdés, el carnicero de la revolución, no solo que ha estado en Caracas, sino que además se ha encargado de supervisar las acciones de los hermanos Rodríguez en Guayana de cara al plan Escudo Guayanés, y esto lo publicamos con pruebas a través de nuestras redes. Entonces, a estas alturas del partido, ¿qué negociación tiene que haber? ¿Qué punto intermedio tiene que haber? Como lo dice Luis Vicente León. ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Que hay que dejar que ellos sigan gobernando por 8 o 9 meses mientras se llegue un proceso de elección en el que nos permitan cambiar a 2 magistrados? ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Es como decirle al secuestrador que te ha llevado al cautiverio: mira, tengo mucho calor, aunque sea, no me liberes, pero ponme un aire acondicionado y un televisorcito en el cuarto como para estar un poquito mejor mientras tú estás allí, y decides irte. Entonces, a estas alturas del partido, si ya la primera etapa se quemó, que era la etapa del golpe interno, el golpe militar, no se consiguió, no sé si eventualmente pueda y nos sorprenda a todos llevarse a cabo esta etapa, que ya siento yo que la pasamos. La segunda se acaba de demostrar una y otra vez, porque ni siquiera es la primera vez que se negocia, en todo caso bajo la presidencia de Juan Guaidó es la primera vez. Tampoco se consiguió absolutamente nada. Entonces, pues lo único que nos queda, a diferencia de lo que opina Luis Vicente León sobre los puntos intermedios, pues definitivamente hay que acabar con ellos. Hay que comenzar a hablar las cosas como son. Hay que acabar con los secuestradores, hay que acabar con el Estado criminal, hay que acabar con los terroristas que están hoy día instalados en Venezuela, y hay que buscar las vías. Si nosotros no tenemos las armas, porque los venezolanos no las tenemos, hay que buscar las vías para conseguir el apoyo necesario para acabar con un Estado criminal, terrorista y narcotraficante que no solamente está destruyendo y está lanzando por el caño a Venezuela, sino también a América Latina. Vayan y vean los índices en general de América Latina, vayan y vean cómo se han visto afectados el resto de los países, porque ya no hay intercambio de bienes y servicios, porque lo que significaba el tema económico entre Venezuela y el resto de los países ya no existe. Esto también afecta, y no solamente estoy hablando del tema económico, estoy hablando de la desestabilización política del continente, lo que significaron estos 20 años de chavismo en Venezuela y las consecuencias que hubo. No solamente el tema político, lo que ha significado de cara al tema de la seguridad de nuestro continente, el cómo el Estado criminal ha decidido darle cobijo y ha decidido asociarse con grupos terroristas como el ELN, ha decidido asociarse con el Hezbollah, ha decidido asociarse con la FARC, y hoy día los principales jerarcas del ELN gobiernan desde Venezuela, cogobiernan con el régimen y el Estado criminal de Maduro, de Cabello, de Vladimir Padrino, de los hermanos Rodríguez, de quien usted quiera nombrar. Entonces, a estas alturas hay que hablar claro. Si se quemaron las 2 primeras etapas, entonces ya está toda la justificación posible para llegar a la tercera. La tercera implica sangre, sí, lamentándolo mucho, implica sangre, y no quisiéramos llegar hasta allá. Por eso es que nos hemos tardado tanto. Porque hay una plena conciencia de las consecuencias que hay en torno a una acción militar en Venezuela. Esto está medido ya, no crean que esto no ha sido medido. Por eso es que se ha intentado por todas las vías de, bueno, imagínense, hasta Gorrín,
el dueño de la vitalicia, Globovisión, uno de los testaferros del régimen de Maduro, pues salió a tratar de limpiar la cara y tratar de liberar sus capitales mal habidos, negociando y persuadiendo y comprando a Vladimir Padrino López, a Michael Moreno, a Iván Hernández Dallas, mejor dicho, procurando que salieran. Vimos los movimientos en el SEBIN, vimos los movimientos en el DGCIM, hemos visto los movimientos en el Ministerio Público, en los distintos poderes del Estado. Es decir, la gente quiere salir ya de esta pesadilla, porque sabe que, aunque hayan sido parte de esta terrible historia, este terrible capítulo en Venezuela, pues saben que no, este capítulo no tiene futuro. O es la muerte, o es el exilio, bajo el esquema actual. Entonces, no podemos sencillamente entregarnos a la muerte o al exilio. Tenemos que ir más adelante. El más adelante tiene que ver justamente con la liberación de este yugo que tanto daño nos ha hecho. Pero bueno, nos toca despedirnos. Les decía que el día de hoy iba a ser muy corto el programa. Les pido disculpas, pero tengo algunos compromisos que cumplir. De todas maneras, mañana damos estas 24 horas y mañana nuevamente estaremos con ustedes en Américas Noticias y tendremos oportunidad de hacer una nueva revisión de lo que ocurre, lo que acontece en nuestro continente americano, con especial hincapié en el caso venezolano. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.